Muy queridos amigos, muy queridos hermanos, para mí es una gran alegría que el Ayuntamiento de Irapuato, que termina su gestión, haya escogido este lugar para colocar el busto de un ilustre, el más famoso irapuatense, 2 veces nominado para ser Premio Nobel de la Paz por impedir que hubiera habido una masacre, una guerra entre el ejército y los pueblos mayas de Chiapas en la época del presidente Zedillo. Él fue muy bien visto por todos los indígenas porque les hablaba en su lengua, les celebraba en su lengua y aprendió de ellos que lo importante de la vida es lograr el consenso. Ante un problema, la asamblea se reúne hasta de encontrar el consenso para ese problema. A pesar de ser un hombre enfermo, diabético, soportó las presiones de la iglesia misma, de obispos que no sintonizaban con su pastoral, del nuncio apostólico Prillone, que tampoco lo estimaba ni lo valoraba, del gobernador de Chiapas, los gobernadores de Chiapas, que tampoco sintonizaban con él por su apoyo a los indígenas, y menos el presidente de la República, Ernesto Zedillo. Qué bueno que Irapuato haya escogido este lugar enfrente de donde él nació para colocar este busto hecho por Laura Vadillo, escultora irapuatense. Para mí y para mis hermanos presbíteros nos comprometemos a mantener su memoria y a celebrar el 3 de noviembre su nacimiento y el 24 de enero su triunfo de llegar al cielo. Un gran pastor. Padre, vamos a presentarlos porque los que van a ver este video tal vez no sepan. Bueno, usted sí, Padre Armando. Soy su servidor, Armando García Ojeda, presbítero emérito ya de 56 años de presbítero y 82 de vida. Y Padre Carlos Martín Hernández Plancarte, sacerdote joven, 6 años de sacerdote, y pues también me gusta haberlo conocido también, yo siendo monaguillo, a don Samuel Ruiz. Y también eres postulador de este de barrio. la causa de ese postulador. Ahorita estamos trabajando postulando la causa de canonización del Padre Martín Lawers, un sacerdote de identidad de Irapuato, mártir de aquí de estas tierras de sabor a fresa, aquí en Irapuato. Es nuestro gran testigo en medio de la persecución y del dolor. Y un dato muy curioso que don Samuel, él, de hecho, muchos de sus textos que tenía ahí, también hablaba y guardó muchos textos, y donde hemos también recogido alguna información acerca de este mártir y de otros más mártires, que él siempre tuvo esa devoción al ser testigo. Él creía en una iglesia martirial, una iglesia que también sufre, que es una iglesia que está dispuesta a derramar la sangre en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Señor. Y siempre fue su gozo desde más pequeño, la vida de los mártires, del deseo de poder emular de alguna manera a aquellos grandes testigos, como lo fue aquel santo párroco de aquí de Irapuato, vicario foráneo, vicario episcopal en esta zona en aquellas épocas de los años 30. Así sea. Y bueno, yo aquí soy Padre Jaime López Arredondo, que estamos trabajando por promover, entre otras cosas, la devoción a nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de la Soledad, en el centenario de su coronación pontificia. También aunando a esto, pues la causa de beatificación del Padre Martín Lawers, que fue uno de los grandes protagonistas de la Iglesia de Irapuato, y del evento de la coronación, y también la causa de nuestro señor obispo Samuel Ruiz, un ciudadano de nuestra ciudad, orgullosos de que sea de nuestras tierras, y estamos filmando este video para que se difunde, se divulgue,
se promuevan todas estas causas. Todo esto es muy importante y por eso estamos aquí en este día, calle Guanajuato, ¿verdad? Con el Padre Armando, y el Padre Armando nos sigue dando su testimonio de la importancia de este momento histórico que estamos viviendo, Padre Armando. Pues sí, durante muchos años se ignoró quién era don Samuel. Durante muchos años no se valoró su trabajo pastoral, pero fue después de haber sido un hombre muy conservador, muy de la iglesia de Trento. Al ser obispo en el año 60, le tocó todo el Concilio Vaticano II, su participación con otros obispos de América Latina, Proaño, Elder Cámara y otros obispos de México, que al ir al concilio se fueron desclericalizando de sus hábitos, de sus túnicas, de sus arreos episcopales, que eran de príncipes, para hacerse sencillos, simplemente con su estola, simplemente con su mitra, bordada por las indígenas de Chiapas. Es muy importante que Irapuato no pierda la memoria de uno de sus mejores hijos. Bueno, es muy importante, Padre Armando, Padre Carlos, que don Samuel no solamente fue llamado Tatic, sino que realmente fue reconocido por el pueblo como un Tatic, ¿verdad? Algo sobre eso, Padre Armando. Pues para él era ir a la selva y pasarse allá un mes entre las tribus, la paciencia para escuchar sus reuniones y aprender de la gente, que cuando había un problema grueso no hay como reunirse todos y buscar el consenso, no por votación, por mayoría, no, buscar que todos estemos de acuerdo en la solución que se le va a dar. Entonces, por eso decía que él no tenía tensiones. La tensión viene cuando cada quien va a hacer lo que le da la gana y no llegamos a veces por votación, y ya por votación se toman decisiones inadecuadas y contrarias a la vida, como la que hicieron los de la Suprema Corte de Justicia al aprobar el aborto y ponerle a un hombre de interrupción del embarazo, cuando que es un crimen, es un asesinato, que la madre tolere que le maten al hijo que lleva en las entrañas. Samuel, pues, ha sido y será para nosotros una luz en nuestro trabajo pastoral. Un ejemplo admirable, la verdad. Estamos trabajando también por escribir un libro, pues no biografía, sino una reseña sobre todo para rescatar el ejemplo que don Samuel Ruiz nos ha dejado. Y una cosa importante es que el Padre Armando es un testigo fiel. Él conoció a don Samuel, claro, el Padre Carlos también. Entonces queremos rescatar todo ese testimonio ejemplar que tesoro él nos dio, de vida, y que tiene que servir de inspiración, de ejemplo para las futuras generaciones, especialmente de pastores, verdaderos pastores del pueblo de Dios, que se preocupen por su pueblo, por su gente, que se acerquen, que no sean déspotas, ¿no? Que de veras ni autoritarios ni déspotas, y que no lo decidan todo desde el escritorio, desde allá arriba, sino que piensen realmente en el pueblo de Dios. Y yo creo que en ese caso aquí estamos escuchando al Padre Armando, y todas esas historias y memorias las estamos rescatando. ¿Para qué? Para que en un momento dado queden en letras de oro, y como una inspiración para el presente y el futuro. Padre Carlos. Quisiera resaltar un poquito acerca de su teología, su experiencia y pensamiento de don Samuel. Él fue un padre de conciliar. Don Samuel Ruiz, en una ocasión cuando me tocó verlo ahí, como obispo, con su mitra, con sus signos
episcopales nada ostentosos. Siempre fue esa visión, y en algún momento escucharlo o atender a lo que era pues su filosofía, su teoría de vida, su teología, que en muchos lugares a veces hasta fue muy provocativa, como teología de la liberación. Una de las cuestiones, él hablaba mucho acerca, en el Concilio Vaticano II, él dice, en algunas de las ponencias que hace ahí en el concilio, es retomar la frase de San Hilario, extra ecclesia nulla salus. Y él decía así, o sea, la frase es, fuera de la iglesia no hay salvación, limitando entonces la salvación, el encuentro con Dios, todo esto, solamente a un ambiente o a unas personas. Y yo creo que aquí tendremos que ser papás para todos. Eso significa Tatic, ser papá para todos, para el que cree, para el que no cree, para aquella persona que esté en defensa, para aquella persona que se encuentra como ese bebé que está entonces expuesto a la matanza de los más poderosos, de los tribunales y de otros grupos. Entonces es ir sobre esa misma persona, la libertad, la vida. Entonces ahí surge entonces una defensa de derechos humanos, derecho de la vida, fruto de la teología, fruto de un encuentro con Dios, que es solamente una persona de oración constante. Y entonces esa frase que limitaba la salvación, decía él, que participaba en el Concilio Vaticano II, diciendo, pues es que esa visión fue gracias a lo que fue en la cuestión del diluvio, Noé. Todos los que estaban dentro del arca pues se salvaron. Esa es la figura que los santos padres referían a esta frase de San Hilario. Y entonces él hablaba acerca de los pescados, las ballenas, las tortugas, que sin duda su hábitat es el agua. Y entonces esas semillas del verbo que comienza a considerar con otros obispos alemanes, diciéndonos que no solamente el Espíritu Santo va a moverse acá, sino también dentro de otras comunidades, de otros grupos. Dios nos está hablando, nos está exigiendo, no solamente como sacerdotes, como iglesia, sino como seres humanos, a descubrir el paso de Dios por nuestra vida. Entonces, esta visión de las semillas del verbo, de una iglesia que sale, una iglesia que dice todos son hijos de Dios. De hecho, el Papa Francisco la retoma en algún momento, y aunque es un poquito criticado, pero retoma esta parte de ser hijo de Dios antes de bautismo, porque ya es reconocido ahora en el partir de bautismo como ese hijo. Ya somos hijos, entonces defendemos la dignidad, defendemos al ser humano desde el vientre de su madre, porque es hijo de Dios desde antes de bautismo, y el bautismo le otorga esa salvación, ese certificado, esa posibilidad entonces de esa salvación ya estaba dada por ser su hijo. De tal manera que el evangelio, la palabra, la buena noticia llega a todos los hombres de buena voluntad, aún sin saberlo. Las acciones, la conciencia, la libertad, el ser humano en la búsqueda de la bondad descubre entonces que lo sigue de alguna manera en su desierto de toda la vida. Y así pues encontramos este pensamiento que fluye dentro de la sangre de este gran testigo de estas tierras, ¿verdad? Y que pues va a dar ya a Chiapas vida, paternalidad y todo esto. Uno de los signos era que decía que en algún momento le asombraba al ver las llagas que tenían los esclavos, que eran indígenas, esclavos, y que deseaba tanto él acabar con esas esclavitudes que tenían los indígenas que estaban alrededor. Y entonces, como decía el padre Armando, se quita esas ínfulas, se quita aquellas aires episcopales reconciliares, para entonces ponerse de botas, para ponerse entonces de guaraches y andar también caminando donde también el pobre, el indígena, el necesitado necesitaba entonces escuchar que había un papá, y esa voz de un padre bueno, ese padre que es Dios, lo vieron reflejado a través de la figura de Tatic. Entonces el sentir es más sacerdotes, más obispos, más clérigos con el pueblo, que realmente sea esa disposición de estar como él, junto a las ovejas, como pastores, con ese olor a oveja. Has dicho cosas muy importantes, Padre Carlos, y yo creo que aquí se rescata, Padre Armando, hay que rescatar el protagonismo que tuvieron los obispos latinoamericanos en el forjamiento de los textos del Vaticano II, lo que estás diciendo tú, ¿verdad? Yo creo que don Samuel Luis no solo se disfrazó de pobre o de humilde, sino que él realmente se acercó a la gente, ¿verdad? Y esas transformaciones, esos cambio de época, que creo yo que ahorita estamos todavía viviendo esa transición,
pero desde ahí viene todo esto, este cambio, por ejemplo, de esa máxima, esta iglesia no la salus es, no, ya no es tanto, esta iglesia no lo salus es, sino ahora también es iglesia, sacramento universal de salvación. O sea, la iglesia abarca no solo a la humanidad entera. El Papa Francisco ha sido muy criticado en ese punto, pero eso que has dicho de las ballenas y todo esto, la salvación llega a todos. Dios, el apóstol Pablo dice, la creación entera gime y desea ser liberada, desea ser salvada. Y creo yo que los pastores de este tiempo moderno tenemos que tener esta mentalidad más abierta, más inclusiva. Padre Armando. Pues yo recuerdo una anécdota de don Samuel. Dice que él estaba en el atrio de un templo cuando un niño blanco le empujó a un pequeño indígena morenito. Y claro, el niño indígena morenito se puso a llorar. La mamá del niño blanco de su bolsa sacó una paleta de dulce para consolar al niño blanco, pero no reprendió a su hijo que había hecho la maldad. Bueno, pues el niño indígena, con su paleta, antes de morderla a él o tomársela a él, fue a darle una probadita a su mamá y a sus hermanos. Esa gota indígena es la que hemos perdido nosotros los mestizos. Primero yo y ya después los demás. Primero mi paleta, ya después a ver quién le da a los demás. Y entonces él nos decía, nosotros los mestizos debemos recuperar nuestra gota de sangre indígena, que nos debe decir primero los demás y luego yo. Muy bien, bueno, pues hay muchas cosas por comentar. Yo creo que con esta experiencia que estamos viviendo, esperamos que muchos de los que nos vean y nos sigan vayan reconociendo la importancia del testimonio del señor obispo Samuel Ruiz, y vamos a trabajar por eso, para que su testimonio nos inspire a todos y que también eso contribuya a pues, tener un corazón más abierto, una mente más abierta. Y bueno, pues yo creo que nos despedimos. Carlitos nos Palabras invita finales. a que empecemos a reunirnos El 3 de noviembre. Este próximo 3 de noviembre, ¿verdad? Será la primera homenaje que hagamos a él. Festival dedicado a don Samuel, la Ruizada, aquí en esta plaza de Mercado Irapuato, junto a su casa, junto aquí a su Sería imagen. aquí en este lugar. En este lugar. Entonces a punto de la tarde tendremos la celebración eucarística. Durante el día habrá algún evento de bailables, presentadores aquí en este lugar, y también participarán las personas aquí en el mercado y vecinos. No, y también qué bonito, la arreglaron aquí, ¿verdad? Que bien está Sí. muy mejorado. Bueno, pues Muy bonito que está. aquí en la calle Guanajuato, siendo aquí en Irapuato, Guanajuato, siendo el... Viernes. No, hoy es Es martes. Hoy es martes. Martes. Este día de hoy nos despedimos. 28 de septiembre. 28 de septiembre. Y pues próximamente estaremos compartiendo más experiencias. Apóyenos en estas causas. Están Don Samuel invitados Ruiz, el 3 de noviembre. Padre Lawers, Nuestra Señora de la Soledad. Todo eso vamos a promoverlo. Adiós. Nos despedimos.